No, bienvenidos. Muchísimas gracias por su participación en el webinar de portafolio de productos de control de movimiento Kinetics y el uso de la herramienta Motion Analyzer para la selección y configuración de productos de control de movimiento. Mi nombre es Luis Ortiz, yo soy jefe de producto de automatización y software en Precisión Ecuador, el distribuidor autorizado de Rodwell Automation aquí en Ecuador. Conmigo se encuentra el ingeniero Tomás Alvezano, Technical Consultant de Rodwell Automation, cuya área de trabajo es el área andina, el Caribe y Centroamérica. Y por favor vayan descargando los archivos que se encuentran en la sección de documentos. Ahí van a conseguir tres documentos en PDF. Uno de esos documentos es justamente la presentación que va a estar utilizando el ingeniero Tomás Alvezano la mañana de hoy. También para recordarles que pueden hacer sus consultas por medio del chat. Vamos a ir respondiéndola en el transcurso de la presentación y al final del webinar vamos a estar haciendo una ronda de consultas, de preguntas y consultas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, el ingeniero Tomás Alvezano. Buenos días, bienvenido, Tomás. Hola Luis, buenos días. Gracias por la invitación. Mucho gusto. Como Luis decía, mi nombre es Tomás Alvezano. Yo trabajo en el área de ventas para la parte de soporte técnico en Rockwell Automation. Estoy basado en Bogotá y como Luis lo mencionaba, pues doy soporte a todo lo que es la región andina, que es Colombia, Ecuador, parte de Centroamérica e islas del Caribe. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar principalmente de lo que es el portafolio de Motion, ¿cierto? De Rockwell y esto le vamos a dedicar más o menos una hora y después vamos a ver ejemplos con el Motion Analyzer, que es una herramienta que se encarga de dimensionar y seleccionar el servomotor o el servosistema adecuado para cada tipo de aplicación. Entonces, en cualquier momento que tengan alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de anotarla ahí en el chat y la iremos resolviendo sobre la marcha. Bueno, Motion, portafolio de Motion. Entonces, cuando nosotros hablamos de control de movimiento o de Motion, básicamente hablamos es de un kit, ¿cierto? Que se compone de dos componentes principales. Uno viene siendo la parte de servomotor, que es el eje, es el actuador, y el drive o el servo drive, que es la etapa encargada de controlar la potencia de cada uno de estos motores. Vamos a hablar entonces de cada uno de los equipos y enfocándonos un poco también en lo que es eh, dependiendo del tipo de aplicación que tengamos, qué equipo iríamos a seleccionar. Entonces, en la parte de servomotores contamos con la familia BP, con la familia MP y con la familia TLP. En esta presentación, hago la aclaración, nos vamos a enfocar es en las familias que están actuales. Nosotros contamos pues con una gama mucho más amplia de servomotores. Muchos de ellos pues ya se encuentran en la etapa de activo o ya están descontinuados. Entonces, en la presentación de hoy nos vamos a enfocar en cuáles son los nuevos productos y actualmente cuáles serían las familias que nosotros escogeríamos para un proyecto nuevo. ¿Listo? Cualquier pregunta que tengan sobre familias anteriores que ustedes tengan ahí, vuelvo y repito, con mucho gusto lo pueden poner ahí en el chat y resolveremos cualquier inquietud. ¿Listo? Para la parte de servo drives, contamos con la familia de Kinetics, ¿cierto? En diferentes subcategorías. Digamos que contamos con la familia 5000, esa es la familia ahorita actual, y vamos a pasar por las 5100, las 5500 y las 5700, ¿listo? Con cada una de sus diferencias. Hay una tecnología que nosotros también estamos trabajando actualmente que se llaman Independent Car Technology. Rockwell hace algunos años adquirió dos compañías, iTrack y MagneMotion, que son estos sistemas de acá, son unas bandas ya preensambladas, básicamente son servomotores lineales, hagan de cuenta que esta parte de acá pues va a ser un riel donde se va a generar un campo electromagnético y cada uno de esos carritos es un imán.
Entonces nosotros vamos a poder controlar cada carrito por independiente, tanto en velocidad, posición, y son realmente bien sencillos de controlar, ya que internamente pues ellos ya tienen un algoritmo predefinido en donde vamos a tener sistemas de anticolisión, máximo rango de velocidades. Simplemente pues yo ya voy a poder es mover un carrito de un lado a otro. En este caso de acá arriba estamos viendo el iTrack y en este caso de aquí abajo estamos viendo el MagneMotion. La diferencia principal entre estos dos, bueno, la primera es que vienen de compañías diferentes y la segunda es que este de acá tiene como limitación que solamente puede ser un óvalo, como es este caso de acá. El MagneMotion ya tiene diferentes configuraciones en donde inclusive yo puedo tener control de tráfico y unos loops fabricados en diferentes configuraciones dependiendo de la aplicación que yo tenga. Inclusive en caso tal, yo podría llegar a tener una sola línea y no cerrar el lazo sin ningún problema. Eso tendría que después definir cómo regresaría el carrito a la posición inicial o simplemente pues si se va a estar devolviendo. Para más información acerca del iTrack, pues no es, y el MagneMotion, esta no es el foco de esta presentación. Se pueden contactar más adelante con Luis si tienen alguna aplicación y lo revisamos ya en detalle con cada uno de ustedes. Arrancando por los drives y por la familia más sencilla, empezamos por el Kinetix 5100. ¿Listo? Básicamente este es el servodrive o el kit servodrive servomotor más sencillo, en donde pues está pensado para aplicaciones sencillas. En este momento pues tenemos alimentación a una fase a 100 voltios, una o tres fases a 200 voltios o tres fases a 200 voltios. Una ventaja de este sistema es que ya llegamos hasta 15 kilovatios. Anteriormente, con el Kinetix 300, si alguno de ustedes lo conoce, o el Kinetix 350, solamente llegábamos hasta 3 kilovatios. Entonces, si teníamos una aplicación sencilla, pero de una potencia superior a los 3 kilovatios, pues ya nos teníamos que saltar de familia. Esos equipos pues ya vienen bien sencillos de seleccionar. Se seleccionan es por su potencia nominal. Adicional, digamos que se pueden controlar ya sea con la familia de Micro 800 o con la familia Compact Logix o ControlLogix. Esto la comunicación va a ser Ethernet IP por un lado. Por otro lado, inclusive estos tienen la bondad de que pueden trabajar como standalone. En este caso, pues no van a requerir em, de un controlador adicional, ya que con las señales digitales que tienen bebidas, nosotros podemos crear una secuencia dependiendo de la señal que está activa y internamente se programan las posiciones y las velocidades a las que nosotros queremos llegar. Eso se llama indexado. ¿Listo? Otra gran ventaja de este equipo es que es bien competitivo en temas de precios comparado con la competencia. Hablando un poco más de las especificaciones de este Servo Drive, él ya viene con Safe Torque Off embedido, entonces en aplicaciones que requieran cumplir con normativa de safety para maquinaria, él ya viene catalogado para SIL 2 o nivel de desempeño o performance level tipo D. ¿Listo? Y la forma de hacerlo es de tipo cableado. Adicional, contamos con un módulo de entradas y salidas. Vendrían siendo 10 entradas digitales, 5 salidas digitales. También tenemos 2 entradas análogas y 2 salidas análogas. Con esas entradas análogas también podríamos hacer control de posición o control de velocidad o control de torque. ¿Listo? Estas dos entradas digitales adicionales son entradas rápidas que se utilizan en aplicaciones particulares en donde necesitamos capturar la posición del servomotor de forma muy precisa. Entonces, esto se hace con una estampa de tiempo y no dependeríamos de un controlador para hacer esta captura de señal, ganándonos como ventaja que no dependeríamos del scan del controlador. Eso tiene
tipo de procesamiento interno dentro del drive. Otra funcionalidad agregada a este equipo que no venía ni en el Kinetics 300 ni en el 350 es que viene con unas entradas rápidas para control de medio eje. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo conectar un encoder adicional para tener un doble lazo de control. Entonces podríamos hacer una relación maestro-esclavo en donde el maestro vendría siendo un encoder externo que vendría conectado a otra parte de la máquina, inclusive una máquina diferente, y ese servomotor se movería a una relación de posición y velocidad referenciándose con este encoder externo. Otras ventajas bien interesantes que viene embebido en este Kinetic 5100 es que ya viene con la función de hacer un cam electrónico o una leva electrónica. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una máquina que trabaja con una leva mecánica o con un árbol de levas, nosotros podemos reemplazar esta secuencia de movimientos, ¿cierto? Y esa conversión de movimientos eh, a través del cam, ¿listo? Del cam electrónico, que ya viene embebido aquí dentro del drive. Otros posibles métodos de control es el Gearing Mode, en donde también pues vamos a tener una relación de maestro-esclavo, en el cual pues yo puedo utilizar, no sé, por ejemplo, un servomotor virtual dentro del controlador como maestro, o podría utilizar este encoder externo. Otro método de control es por PTO, esto de sus siglas en inglés es Pulse Train Output, es un tren de pulsos en donde con un tren de pulsos rápido yo voy a definir la frecuencia, definiendo la frecuencia y la cantidad de pulsos, pues definiría la posición y la velocidad a la que yo quiero llegar, y con un bit adicional definiría yo el sentido de giro de mi servomotor. Entonces, por ejemplo, nosotros el micro 830 y el micro 850 vienen con unas salidas rápidas y con unas instrucciones de bloques, con un bloque de instrucciones para generar este tren de pulsos y así poder controlar mi servomotor. ¿Listo? En cualquier momento yo puedo también cambiar el tipo de modo de control en el que yo estoy. Entonces, dependiendo de la aplicación, podría estar yo cambiando el tipo de control. Típicamente, estos servomotores vienen preparados para trabajar con la nueva familia de servomotores que vamos a hablar más adelante, que es la familia TLP. Esta familia es muy similar en cuanto a sus funcionalidades y a sus especificaciones a la familia TL y TLY. ¿Listo? Esta familia, por ejemplo, está pensada y soportada para la migración o modernización de sistemas con Ultra 3000. Entonces, si queremos hacer una migración por etapas, Ultra 3000 típicamente trabaja con servos de la familia MP. Entonces, si el servomotor todavía está funcional, podemos dejar el servomotor MP y simplemente cambiar el drive. ¿Listo? Hay algunas ventajas también del MP, es una familia más completa que el TL. Entonces, si la aplicación requiere también un MP, podemos adecuarla sin ningún problema. Por la parte de programación, en el caso de Studio 5000, ya hay unos sound instruction o unas instrucciones que se encargan ya de toda la mensajería para trabajar y enviarle información a nuestro drive. Entonces aquí ya en este caso el control no residiría dentro del drive, sino sería desde nuestro controlador, haciendo así la programación pues mucho más sencilla, dinámica, adaptable. Estos drives vienen con una función de autotuning y supresión de vibración bien interesante. Este tema de supresión de vibración es bien interesante. Les pongo un ejemplo. Si yo tengo una carga que la voy a estar arrancando, una carga de una alta inercia, yo la voy a estar arrancando y deteniendo constantemente. Al momento de detenerlo con una rampa de aceleración bien agresiva, pueda que la carga se quede vibrando, ¿cierto? Entonces el drive se va a dar cuenta de esa vibración y va a sintonizar el equipo para eliminar esta vibración. Entonces, con esto logramos disminuir temas de vibraciones mecánicas que pueden llegar a llevar en un futuro problemas de mantenimiento de la máquina.
Estos equipos ya vienen con doble puerto Ethernet en donde yo ya puedo hacer configuración de DLR, ¿cierto? O inclusive una configuración lineal. Entonces yo puedo tener varios de estos equipos conectados uno al lado del otro y no necesitaría utilizar un switch, sino simplemente con una conexión daisy chain entro por el primero, al primer drive por el primer puerto, del segundo puerto salgo al primer puerto del siguiente drive y así consecutivamente. Entonces, esto me ayuda a mí a tener una arquitectura muchísimo más simplificada, sin la necesidad de switches. Y si tuviera yo ya una otra arquitectura en anillo dentro de mi aplicación, entonces no necesitaría agregar un ITAP adicional para poder ingresar este equipo dentro del anillo. Hablando un poco más de las siguientes familias, entonces contamos con el 5500, el 5700 y el 6500. El 6500 es una familia muy conocida en el mercado en donde tenemos muchísimos drives instalados, pero ya es hora de, para proyectos nuevos, empezar a migrar esta familia 6500 a las nuevas familias 5700 o 5500, dependiendo del tipo de aplicación, y pues ya vamos a hablar de eso. Esa familia se encuentra en el estado de activo maduro, lo que quiere decir que todavía lo estamos produciendo, pero ya pronto llegará al fin de su producción y esto puede ocurrir dentro de 2 a 5 años. No se sabe, todavía no tenemos no contamos con esa información. El caso es que si ya pronto en los siguientes años ya se va a dejar de soportar esos equipos. Entonces, en este caso, si ustedes tienen un requerimiento de 6500 o 6200, en particular porque quieren reemplazar un módulo en específico, todavía se puede hacer, pero ya es hora de empezar a pensar en migrar estos sistemas a 5700 y 5500. Empezamos hablando con la familia 5500, en donde vamos a tener un rango de potencia desde 600 vatios hasta 15 kilovatios. Esos también vienen incluidos con doble puerto Ethernet, ya sea para configuración lineal o configuración en anillo, Device Level Ring. Aquí ya contamos con diferentes opciones para el tema de safety. Entonces tenemos safety cableado, en donde a través de una salida de seguridad, a través de un relé de seguridad o a través de un controlador de seguridad con sus salidas de seguridad, a través de un point IO o en bebidas, pues simplemente de forma cableada vamos a llegar aquí a una terminal para indicarnos que el drive se encuentra en modo seguro y puede operar. En el momento en que una parada de emergencia se habilite, estas salidas o estas entradas de seguridad ya no recibirán los 24 voltios y se irá a Safe Torque Off. Esto de Safe Torque Off básicamente es que separa internamente, aquí lo que se hace es que separa la etapa de control de la etapa de potencia, desenergizando de forma segura la etapa de potencia y el servomotor se va a detener por inercia. ¿Listo? Esa es una función. Otra función sería hacerlo por safety sobre Ethernet, en donde ya no necesitaríamos salidas de seguridad, ¿cierto? Sino que por el mismo cable de Ethernet iría el comando de detener de forma segura el servomotor. En este caso, esta función y por temas de normatividad es más seguro hacerlo por safety sobre Ethernet que por señales cableadas. Y la razón es que por Ethernet yo puedo estar monitoreando todo el tiempo, en tiempo real, las condiciones de mi red, ¿cierto? Entonces, al poder monitorear yo eso, puedo diagnosticar y al diagnosticar algún tipo de falla, lo primero que va a hacer el drive es entrar a su modo seguro, que es liberar la etapa de potencia. Condiciones para poder utilizar esta función de safety sobre Ethernet es tener un controlador de seguridad. ¿Listo? Pero no se requiere nada más adicional, como por ejemplo un switch de seguridad o un cable diferente de seguridad por el mismo medio por el cual van a viajar los comandos de arranque y parada estándar del drive, va a viajar también la parte de seguridad. Cabe aclarar aquí en este slide que en esas familias de acá la única forma de controlar
estos drives es únicamente con la familia Compact Logics, ya sea de la familia 1769 o de la nueva familia 5069. Y Control Logics, también en las familias del L7 o el L8. En la parte de Compact Logics, aquí hay que tener en cuenta que para controlar esos equipos ya no se va a hacer por el Ethernet tradicional, sino se va a hacer por un protocolo que se llama CIP, CIP Motion, ¿cierto? Ya es viaja por la misma capa de Ethernet, pero pues viene con sincronizaciones bien especiales para poder mantener la información actualizada tanto en el drive como en el controlador. Entonces, para eso se requiere de un controlador especial, no es el estándar, sino es un controlador dedicado para la parte de movimiento. Em, ya en estas familias de Kinetic 5500 en adelante, tenemos una función bien interesante, muy buena, que se llama, a mí me gusta mucho, que se llama el autotuning avanzado. ¿Esto qué quiere decir? Ya la parte de sintonización va a ser un poco más precisa, ya que tiene una funcionalidad que se llama observador de carga o en inglés load observer. A diferencia del 5100, yo simplemente pues voy a sintonizar mi servomotor. Cuando hablo yo de sintonizar es voy a darle valores a las ganancias del PID para que trabaje con la carga adecuada. En este caso, acá yo simplemente voy a habilitar una función que se llama observador de carga y en el caso en que la carga vaya a cambiar, el sistema se da cuenta y modifica las ganancias de forma automática para evitar esas vibraciones o esos sonidos que pueden ocurrir en estos sistemas y lo hace pues digamos que muchísimo más amigable, ¿cierto? Y muchísimo más versátil. Esta función, como decía, se incluye a partir del 5500. El 5700, bueno, este 5500, pues bien, necesita un controlador, pero se puede decir que es standalone, no es basado en rack. A diferencia de este 5700, que sí ya es modular, en donde vamos a contar primero con un módulo que va a ser una fuente de potencia, ¿cierto? Que va a alimentar los siguientes módulos, que esos ya serían los drives para cada servomotor. ¿Listo? Entonces, esta arquitectura es muy similar a la del 6500. Aquí cabe pero resaltar que hay que dimensionar esta fuente para que soporte la potencia de todos los drives que vamos a poner a continuación. Em, en esta familia del 5500 también, algo que se me olvidó mencionar, es que en este caso yo puedo poner un drive pegado al otro. Entonces nos vamos a ahorrar una gran cantidad de espacio en tablero, que eso muchas veces es bien importante. Cuando estamos limitados en espacio, eh, esta es una muy buena solución, poder poner los drives unos pegados al otro. Y eso se puede hacer debido al sistema de refrigeración que tienen, que están diseñados para esto. Continuando con el 5700, aquí el rango de potencias pues ya es muchísimo mayor, mientras que aquí llegamos hasta 15 kilovatios, aquí ya vamos a llegar hasta 112 kilovatios. Entonces, este ya es un primer parámetro de escogencia de la familia a la que yo voy a trabajar. Si mi rango de potencia supera los 15 kilovatios, yo ya definitivamente tengo que trabajar con esta familia de drives. Al igual que el 5500, viene con doble puerto Ethernet, ya sea para configuración lineal o configuración en anillo. Em, la diferencia entre configuración lineal y anillo es que en el último drive no va a retornar al primero, entonces no se va a cerrar el ciclo. En anillo ya se va a cerrar el ciclo, ¿cierto? Entonces vamos a tener un anillo prácticamente. La ventaja de tener un anillo, y se utiliza mucho, por ejemplo, en este caso en vez de lineal, en este caso en donde yo voy a tener drives instalados en diferentes gabinetes, si por algún motivo yo llego a perder la comunicación o se llega a soltar algún cable entre un drive y el otro, al ser un anillo, la comunicación se va a ir por el otro lado y no vamos a perder comunicación y la máquina va a seguir operando. Esta apertura la puedo detectar y simplemente arrojo
alarma o una notificación en el sistema de supervisión, ya sea una HMI local o en nuestro SCADA, de que algo está pasando y se perdió la comunicación, y en caliente se puede restablecer la comunicación, se puede restablecer el cable sin perder ni un solo segundo de operatividad de la máquina. De diferente, este 5700 ya viene con funciones avanzadas de seguridad, ya sea cableada o ya sea safety sobre Ethernet. En el caso de ser cableado, aclaro, solamente puedo tener safe torque off, que era lo que yo les decía, que simplemente desenergizamos el motor y el motor se va a detener por inercia. Y en un tema avanzado yo ya puedo estar monitoreando velocidades seguras. En el momento de activarse, por ejemplo, una parada segura, yo puedo definir que el motor se frene con una rampa de aceleración mucho más agresiva. Yo voy a estar monitoreando un tiempo límite que yo lo voy a definir al servomotor para que se detenga. Si no se cumple, si no se ha detenido en ese tiempo, ya por seguridad se abre el circuito y el motor termina de detenerse por inercia. Este 6500, pues bueno, no me quiero detener mucho aquí en este tema. Como les digo, pues ya está activo maduro. Trabajamos en un rango de potencias de 1.2 kilovatios hasta 22 kilovatios. Es de estilo modular, donde también vamos a tener una fuente de potencia que alimenta los siguientes módulos. ¿Listo? Y aquí también viene con funciones de seguridad, ya sea por Ethernet o ya sea cableado, y funciones de seguridad avanzadas. Entonces, una primera, bueno, una aclaración aquí en este 5700 es que el drive se puede seleccionar ya sea single o dual. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo con un solo drive controlar un eje o inclusive hasta dos ejes, logrando aún así reducir muchísimo más el espacio en tablero, y también al final pues puede ser una eh, costo-beneficio bien interesante. Esto ya lo empezaríamos a mirar, por ejemplo, en el tema en el que ya tengamos varios ejes, por ejemplo, más de 4 o 5 ejes, puede llegar a ser más económico utilizar un 5700 con este sistema de doble eje por drive, que no utilizar arquitectura en 5500. Si tienen alguna pregunta, por favor, les recuerdo que pueden utilizar el chat con toda confianza, yo iré leyendo y con la ayuda de Luis iremos resolviendo todas las dudas que ustedes tengan. Un poco Vale, de resumen, Tomás, pudiéramos hablar de que entonces tenemos el Kinetic 5100 para aplicaciones pequeñas, Kinetic 5500 mediana y Kinetic 5700 para aplicaciones grandes. así es correcto. Y listo, y más adelante durante la presentación me voy a enfocar un poquito más en esos temas, cuándo escoger, y pues va a tratar de dar algunos ejemplos cuándo escoger cada familia. Eso para que quede completamente claro. Listo, gracias. Hasta el momento di un poco, un breve introducción de cada una de las familias. Eh, Vamos a hablar un poquito más de este 5500. Listo, ahondar un poco más. Aquí ya lo podemos ver. Aquí pues vamos a tener los dos puertos Ethernet. A diferencia de, aquí vamos a tener la pantallita en donde vamos a poder ver las alarmas, vamos a poder ver y configurar la dirección IP, ¿cierto? La versión del firmware y otra información con un botón de navegación pues bien intuitivo y bien sencillo. Aquí vamos a tener los dos puertos Ethernet, ¿cierto? Eh, por esta parte de acá vamos a alimentar la potencia y por esta parte de acá vamos a conectar el servomotor, el feedback del servomotor. Aquí por la parte de arriba, en esta terminal de acá vamos a tener el cable conectado de seguridad, cuando es seguridad cableada, y por aquí simplemente lo vamos a alimentar. ¿Listo? Algo bien interesante que ya está escrito acá y que no había hablado antes es que yo puedo compartir ya sea el bus, ya sea DC o AC del drive. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cuáles son las ventajas de hacer esto? Como primero, pues ya habíamos dicho que yo podía poner uno al lado del otro. Eso en inglés se llama Zero Stack,
¿cierto? En donde no vamos a tener espacio entre un drive y el otro. Entonces aquí de este lado yo voy a poner mi filtro y este filtro es el filtro que viene para las emisiones electromagnéticas, muy recomendable utilizar en todos los sistemas de servomotores, en donde solamente necesitaría uno. Y con este viene la alimentación, después de las protecciones, el filtro, y el filtro alimento mi primer drive. Aquí con un accesorio voy a alimentar. Disculpen. De aquí, a continuación, con un accesorio, voy a empezar a conectar el segundo, el tercero, el cuarto y hasta el quinto. Tengo la opción de conectar hasta 5 sistemas. Con esto me voy a ahorrar tiempo de cableado. Solamente voy a necesitar un cable de potencia, solamente voy a necesitar un filtro, entonces también me estoy ahorrando dinero y espacio. Y como decía, pues es mucho más simple. Limitaciones es que los drives deben ser de la misma potencia. Si tengo combinaciones de drives de diferentes potencias, ahí ya no puedo hacer esta configuración. Adicional, aquí por la parte de arriba también voy a alimentar los 24 voltios eh, de, que se utilizan para energizar la parte de control de mi drive y también lo puedo conectar uno pegado al otro. Esto simplificando más y muchísimo el tema de cableado. Para la parte de C, entonces estuvimos hablando de la etapa de entrada de los drives, que es la alimentación. Aquí el drive internamente lo que va a hacer es que va a hacer una conversión de AC a DC. Esto lo va a hacer con un puente rectificador y este bus DC también yo lo puedo compartir hasta con cinco drives. La ventaja de esto es que esto ya como está del lado de la salida, el lado de alimentación al servomotor, cuando un servomotor empieza a tener mucha exigencia, este bus DC tiende a bajarse. Típicamente en una alimentación a 220, este bus DC puede rondar sobre los 300, 350 voltios DC. Entonces, cuando yo estoy sobrecargando el sistema, este voltaje empieza a bajar hasta que llega a un límite en el cual se va a detener la aplicación y se va a alarmar el sistema. Al tener yo varios drives conectados en serie y compartiendo el bus DC, entonces se me va a nivelar la carga y otro drive me puede compensar la pérdida del bus DC o del nivel de voltaje en el primero, por ejemplo. Hay una consulta, Tomás, del ingeniero José Luis López, que ¿Sí? indica, bueno, buenos días. Sabemos que la temperatura en estos equipos es muy importante controlar. ¿Qué sistema es el que se utiliza para controlar este problema, este inconveniente? Ok, bueno, como primera medida, el tema de refrigeración está diseñado para que la refrigeración vaya de abajo hacia arriba, ¿cierto? Y no hacia los lados. Por eso es que yo lo voy a poder poner uno al lado del otro. Como segunda medida, es bien importante tener los rangos de temperatura en los cuales estos drives pueden trabajar. Eh, Creo que llegan hasta el orden de los 50 o 60 grados centígrados. Y ya pensando en eso, debo también tener en cuenta la refrigeración y calcular la refrigeración adicional que va a tener en el gabinete para poder garantizar una temperatura de operación de mi sistema. No sé si eso resuelve la duda. Bueno, Yo continuando. que gracias. Ok, perfecto. Sí, básicamente hay que tener en cuenta que toda esta disipación de calor que yo voy a tener del drive, lo voy a meter dentro del gabinete. Entonces tengo que pensar también en el sistema de refrigeración del gabinete. Bueno, aquí ya viendo un poco más de cerca la familia del 5700, como ven, esta es la fuente, ¿cierto? Yo me conecto aquí por Ethernet y empiezo el daisy chain entre estos. Aquí ya tengo yo esas terminales que van a ser para un eje, ¿cierto? Este primer módulo va a ser por un eje. Y aquí hay un ejemplo
de 2 ejes. Cuenta con la misma pantallita para la misma configuración. Ese también puede tener el bus DC compartido y el bus AC compartido y se utilizan esos accesorios que ustedes están viendo aquí arriba, ¿sí? En el caso del 5500, el bus, pues, los accesorios van a ser muy similares a estos de acá arriba. Entonces yo aquí en mi primera hornera llego con mi cable de alimentación y ya él se encarga de repartir la potencia en todos los demás drives. Em, Dentro de esta familia tenemos diferentes tipos de frame de acuerdo a la potencia. Entonces, este es un frame estándar para potencias pequeñas. Aquí en el siguiente slide, este ya es un frame más grande para ya potencias más altas. Aquí cabe resaltar y tener muy en cuenta que la única posibilidad de alimentación para estos drives es a 440. En esto no soportamos a 220. ¿Listo? Y el tema también es porque al tener un voltaje más alto, pues para mantener la misma potencia vamos a utilizar menos corriente. Al utilizar menos corriente, pues los componentes van a ser mucho más pequeños y al ser más pequeños, pues van a ser más económicos. Bueno, hay otra categoría dentro de los 5700 que ya viene con una función de regeneración, ¿cierto? Esto pues es bien útil, sobre todo en potencias grandes, ya que la regeneración, cuando no está bien disipada, lo que hace es que es energía que se está consumiendo y que no se está utilizando. Entonces, con ese sistema de regeneración, lo que se hace es que se devuelve esa energía a la red y no se estaría consumiendo. Hay varias técnicas, eso es charla para toda otra presentación. El caso es que al momento de comparar este equipo, pues sí es más costoso que el anterior, pero ya en términos de ahorros de energía, en pocos meses termina pagándose solo y adicional, pues los siguientes meses pues ya va a ser ganancia para la compañía. Esto, aclaro también, pues yo lo empezaría a pensar en potencias ya un poco más grandes. Yo empezaría de 5 kilovatios para arriba, empezar a pensar en este sistema de regeneración, ya que ahí es donde se van a ver ahorros de energía mucho más interesantes. ¿Listo? Adicional, pues este viene con frente activo. eh, Técnicamente lo que quiere decir es que el, en vez de tener un sistema de rectificación con diodos a la entrada, lo que va a tener es un sistema con transistores y adicional con un filtro que lo que va a hacer es que y ese filtro ya está incluido dentro del drive, también ahorrando espacio, y ese filtro lo que va a hacer es que va a ayudar muchísimo con el tema de armónicos. Entonces la combinación entre el filtro y los IGBTs se llama frente activo, en donde yo estoy controlando, básicamente lo que es que yo estoy controlando la forma en la cual yo voy a rectificar eh, mi entrada C para convertirla en DC. ¿Listo? Entonces ya habiendo hablado de las principales familias, aquí voy a hacer un resumen de las tres familias principales y cuándo utilizaría yo cada familia. Entonces hablamos empezamos con la familia 5100, en donde son drives que pueden ser standalone, ¿cierto? No requieren de controlador, aunque yo pues recomiendo siempre poder tener un controlador, así sea un controlador pequeño como un micro 800, para poder parametrizar a través de una pantalla o a través de funciones del PLC eh, el servomotor y poder tener una aplicación mucho más versátil. ¿Cuándo lo utilizaríamos? Cuando es una máquina standalone, o sea, una máquina sola, en donde el conteo de ejes es bajo. Eso quiere decir que donde tengamos de 1 a 3, máximo 4 ejes, y cada eje trabaje de forma independiente, ¿sí? Ya cuando empezamos a hablar de sincronización de ejes, que un eje va a depender de otro, ahí yo ya pasaría a la siguiente familia. ¿Listo? A diferencia del Kinetics 300, en donde el software venía embebido dentro del drive, ¿cierto? Yo tenía que entrar a través
algo que se llama web server. Aquí ya tenemos un software de configuración que se instala en el computador y esto pues trae unas ventajas, ¿no? Tener presente también que este servomotor, este servodrive, ya viene con capacidades de seguridad de maquinaria, pero son capacidades sencillas, ¿listo? Entonces, en donde tenemos un relé de seguridad o unas funciones de seguridad, pues bien sencillas, donde no hay mucha lógica, entonces también pensaría yo en esta familia. Si ya tenemos requerimientos de seguridad un poco más avanzados, entonces ya también pensaríamos en cambiar de familia. Todo lo que es migración de Ultra 3000 cabría dentro de esta familia. En máquinas de rango medio, en donde ya necesitemos CIP Motion, que esto es el tema de sincronización de ejes, en donde ya el conteo de ejes sigue siendo bajito, pero puede llegar a sin ningún problema 6, 7, 8, y eh, donde no, donde las potencias sean bajitas, entonces ya pensaríamos en este 5500. ¿Listo? Para mí este 5500 cabe, digamos que dentro del 70-80% de las aplicaciones. Tiene funciones avanzadas muy interesantes, temas de sincronización. eh, este es el ideal para cualquier tipo de aplicación. Si está la duda, si utilizamos el 5100 o el 5500, yo sin pensarlo me iría con el 5500. Este ya soporta funciones de seguridad más avanzadas, ya que tenemos safety sobre Ethernet. Tengan en cuenta que cuando tenemos diferentes funciones de seguridad, en donde la máquina solamente se va a detener parcialmente y ya hace que la seguridad sea un poco más compleja, también yo pensaría en utilizar este 5500 con un controlador de seguridad. No incrementa mucho los costos, ya que lo que nos estamos ahorrando en entradas de seguridad físicas lo estaríamos compensando con el sobrecosto que tiene un controlador de seguridad con respecto a un controlador estándar. Eso que es un poquito más costoso, pero no muchísimo más costoso. Y ya para aplicaciones avanzadas en donde tenemos un gran conteo de ejes, yo he hecho las cuentas y digamos que a partir de 5 ejes ya se hace costo efectivo más eficiente esta familia que la misma 5500. ¿Listo? Aquí pues estamos nombrando la parte tiene la opción de frente activo, entonces donde tengamos potencias altas y queramos ahorrar energía en grandes cantidades, entonces yo ya pensaría en hacer una inversión adicional para utilizar un equipo de estos con la función de regeneración. Bueno, preguntas hasta acá. ¿Cómo vamos? No, todo bien hasta ahora, Tomás. No hay ninguna consulta ahorita en el chat aún. ¿Se escucha bien, Luis? La presentación está fluida. Sí, se escucha bien y está fluida la presentación. Listo. Vamos a hablar ahorita, ya hablamos de los drives y de sus funciones. Recuerden que el drive realmente es el que va a llevar el control de este servomotor. ¿Listo? Ahorita ya vamos a hablar un poco más de los servomotores. Entonces, y empezamos con la familia TLP. Esa familia TLP viene pensada para trabajar principalmente, bueno, en este caso de estas tres familias, 5100, 5500 y 5700, principalmente, bueno, únicamente, perdón, con el 5100. ¿Listo? Este señor viene con doble cable, uno para potencia y otro para el feedback. Tenemos potencias desde 0,05 kilovatios, o sea, 50 vatios, hasta 15 kilovatios en la familia de 220. Y en la familia de 440 tenemos desde 0,4, o sea, 400 vatios, hasta 15 kilovatios. ¿Listo? Los motores anteriores venían con diferentes tipos de encoder, habían unos que eran incrementales de 2000 pulsos por revolución, habían otros que eran absolutos. Estos ya por defecto vienen con encoders absolutos que son de mejor tecnología, ¿cierto? Y a 24 bits. Esto quiere decir que vamos a tener una muy alta resolución, mejorando el control de velocidad y el control de posición.
Al ser absolutos, quiere decir, básicamente, sin entrar en mucho detalle técnico, es que estos encoders son autorreferenciados. Eso quiere decir que si yo pierdo la energía del drive o lo apago y por algún motivo llego a mover el eje, cuando yo lo encienda, voy a saber en qué posición, cuánto se movió y en qué posición estoy. ¿Listo? Y esta es la principal diferencia entre estos dos. Uno me va a detectar la posición en una sola vuelta y el de multivueltas lo va a detectar hasta 4096 vueltas. ¿Listo? Entonces, dependiendo la aplicación, pues voy a escoger uno o el otro. Cuestan prácticamente lo mismo, entonces el costo no debería ser un factor de decisión. Si realmente no importa, ustedes nos lo hacen saber y nosotros pues ofertamos el que esté para entrega más inmediata. En la parte del flanche, el flanche se define como la cara del servomotor. Se manejan en dos estándar, uno que es el NEMA 17, NEMA 23 y NEMA 34, listo, o con un adaptador. Listo, que eso ya depende también del tipo de reductor o del tipo de acople mecánico que ustedes necesiten. Y viene en milímetros, que es de 46 milímetros, 70 milímetros, 90 milímetros, 100, etcétera, hasta 235. Obviamente, entre más grande, pues es porque es de más potencia. Los cables llegamos a 50 metros, ¿cierto? Y tenemos cables desde 3 metros hasta 50 metros. Tenemos opciones de cables flexibles. Cuando hablo de cables, son los cables de potencia y de encoder. Tenemos la opción de cables flexibles y no flexibles. ¿Cuándo voy a escoger yo uno o el otro? La mayoría de las aplicaciones van a ser no flexibles y esto se utiliza cuando el cable no se va a mover. Si el servomotor por algún motivo se va a mover junto con la carga, entonces el cable también se va a mover. Entonces en este caso yo escogería el cable flexible ya que permite un ángulo eh, más cerrado y soporta más el movimiento continuo y el desgaste por fatiga. Yo puedo extender el cable hasta unos 10 metros más. Bueno, yo creo que eso era lo que yo tenía que decir para esta familia. En la familia BP, estos ya están pensados para trabajar únicamente con el 5500 y el 5700, dependiendo de la familia que yo voy a utilizar acá. Hay una nueva familia que es el BPC, que este solo trabaja con el 5700 y es un servomotor de alta exigencia. Entonces, cuando nosotros ya nos pasamos de los 15 kilovatios del servomotor BPL estándar, de este servomotor, que es el que trabaja con el 5500, ya nos tenemos que saltar a la familia de BPC y trabajar con el 5700. Entonces, ese también es un criterio de selección de cuál drive voy a utilizar. Si yo tengo un drive de más de 15 kilovatios, ya necesariamente voy a tener que trabajar con este motor BPC y con el Kinetic 5700. El BPL es un servomotor de baja inercia. Como ven aquí ya tiene un solo conector, a diferencia de los servomotores MPL y de los servomotores TLP. Entonces, por un solo cable va a viajar lo que es potencia y encoder. ¿Listo? Este es un servomotor estándar, sin ninguna característica particular. Típicamente se utiliza en el 90% de las aplicaciones. ¿Listo? Hay aplicaciones donde por normativa deben cumplir con ciertas condiciones de higiene, ¿cierto? Porque así la planta no lo exige. Entonces, para eso, pues utilizaríamos la familia BPH, ¿cierto? Que es un servomotor que toda su carcasa y su eje son en acero inoxidable, ¿listo? Y cumple con esa normativa de acá. Adicional, y por último, tenemos el BPF, que este también tiene un grado para alimentos donde el grado de higiene es menor que este BPH. Y la diferencia es que simplemente este no va en acero inoxidable, sino que viene pintado con una pintura especial, también cumple con algunas normas y el eje pues es en acero inoxidable.
Aquí mostramos un poco más de la... bueno, creo que Luis lo había mencionado al principio, para los que no se alcanzaron a conectar cuando Luis dio la introducción. Estos archivos los pueden, la presentación y como otros archivos lo pueden descargar ahí en el panel de documentos de, de la herramienta de la herramienta que estamos utilizando para el webinar. Entonces, aquí básicamente está lo que ya mencioné, con una ventaja adicional, y es que este ya viene incluido con un encoder de seguridad en donde ya puedo llegar yo a un nivel de desempeño D o un SIL 2, dependiendo de la norma que yo esté utilizando. ¿Listo? Y eso se utiliza para llegar a una posición segura o poder andar a una velocidad segura. Un típico caso de aplicación para esta es que el operario va a poner la máquina en modo de mantenimiento. Ahí se habilita la parte de velocidad segura. En ese momento el ingeniero o el técnico de mantenimiento van a poder ingresar a la máquina, ¿cierto? No se va a saltar la función de seguridad y voy a poder poner a funcionar ese servomotor en una velocidad baja definida por mí. Yo defino pues cuál sería la velocidad segura y el personal puede realizar el mantenimiento mientras el eje se está moviendo. ¿Listo? Con plena seguridad de que sin importar lo que se haga en la pantalla o lo que ocurra en el controlador, va a aumentar la velocidad a velocidad de operación. Bueno, aquí está básicamente lo que ya di. Aquí arranca la presentación del servomotor de la familia MP. Este servomotor es muy conocido en la industria, ya que también hay miles de estos servomotores instalados. Seguro muchos de ustedes los conocen. Esto sigue siendo activo, todavía los pueden comprar sin ningún problema. Una de las diferencias es que viene con doble cable de encoder. Entonces, si mi aplicación lo permite, yo prefiero utilizar la familia BPL. Adicional, aquí en este también tenemos diferentes familias o diferentes categorías. En esta categoría de acá incluimos un servomotor que es de media inercia. Voy a aclarar un poquito el tema de la inercia, eso más adelante lo vamos a ver cuando veamos el Motion Analyzer. Eh, la inercia es la energía necesaria para realizar un cambio, ya sea de posición o de velocidad, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a seleccionar un servomotor, más importante que el torque, tenemos es que preocuparnos por la inercia. Hay una regla general para cualquier sistema de servomotores que dice que la inercia del servomotor comparada con la inercia del sistema completo no debe superar una relación de 10 a 1, ¿cierto? Entonces la inercia de la carga no puede superar en 10 veces la inercia del servomotor. La inercia de este rotor depende, digamos que prácticamente es de la parte mecánica y de su construcción. ¿Listo? Entonces, la diferencia de este servomotor con ese servomotor de acá, con el MPL estándar, es que su construcción es más robusta. Entonces, típicamente lo van a encontrar un poco más corto, ¿cierto? Y mucho más ancho, ¿cierto? Entonces, eso lo que va a hacer es que va a aumentar la inercia interna del rotor. Entonces, vamos a poder controlar cargas inerciales mucho más altas. Esto comparándolo en 1 a 1 con el MPL en el mismo rango de potencia. En este caso de acá también tenemos el MPS, que está hecho en acero inoxidable, también utilizado en ambientes agresivos y corrosivos. ¿Listo? Y está este que cumple con la norma de grado para bebidas y alimentos, que también, como la familia BP, VP, básicamente lo que es una pintura especial. Hay una consulta, Tomás, en el Sí, chat Luis. Sí. del ingeniero Francisco Guerrero. Le dice, ¿es imprescindible el uso de los servos Allen Bradley con estos servodrives? ¿Se pueden utilizar servos de otros fabricantes? Muy buena pregunta. Y la respuesta es sí, pero no es recomendable. ¿Listo?
Sí se puede hacer. De hecho, la opción de cuando uno está configurando el drive o cuando uno está configurando el eje, pues uno normalmente escoge la referencia del motor que está utilizando y tiene la opción, permítanme un segundito. Mil disculpas con ustedes. Entonces uno escoge la referencia del servomotor y hay una opción para escoger el servomotor, un servomotor genérico, ¿sí? En donde yo ya manualmente voy a tener que ingresar todas las funciones y todas las características como la resistencia del bobinado, eh, la inercia, las velocidades máximas, tanto de como aceleraciones y desaceleraciones. Entonces tengo que hacer una cantidad de pasos y esto no me garantiza a mí que el servomotor me vaya a mí a funcionar adecuadamente, como pueda que funcione, como pueda que no funcione. Al no ser un servomotor de nosotros, no podemos garantizar ni dar soporte sobre el funcionamiento de la aplicación. Entonces, pues aclaro un poco más esto. No quiere decir que no funcione, simplemente no lo recomendamos por el tema de soporte, ya que no tenemos documentación que garantice que el servomotor va a funcionar de la forma que ustedes estarían esperando. Entonces, idealmente siempre es bueno tener el kit servomotor y servodrive de la misma marca. Y un poco complementando aquí, bueno, si tu adicional que usa el servomotor y el servodrive con un equipo Logix, un control Logix, un compact Logix, donde va a tener toda la programación, entonces a la hora de una emergencia que el cliente final tenga que cambiar o el servodrive o tenga que cambiar el servomotor, no va a tener que hacer absolutamente ninguna programación necesaria porque ya todo está en el controlador. Entonces eso es ahorro de tiempos de parada no planificadas para el cliente final, que Correcto. es bastante útil y beneficioso para el cliente final. Entonces, en este caso, tratar de buscar una solución un poco más económica a largo plazo puede llegar a ser mucho más costosa. Bueno, espero haber respondido la duda y continuamos. Entonces veníamos aquí hablando del iTrack y del MagneMotion. Básicamente es lo mismo que hablamos en la introducción. Son dos compañías que Rockwell adquirió ya hace algunos años y son para soluciones lineales, ¿cierto? Una gran ventaja de esto es que se entrega así como lo ven en la fotografía, ya preensamblado, entonces no necesitamos hacer un ensamble complejo, ¿cierto? O algún diseño mecánico complejo. Aquí lo único que falta en la imagen pues son las patas que lo va a soportar. Es completamente customizable, yo puedo definir el tamaño, las rutas que yo voy a seguir. La programación es bien sencilla, ¿cierto? Si ya aprendieron a controlar un eje, la forma de controlar cada uno de los carritos pues va a ser de forma muy similar. Se puede inclusive hacer de forma automática. Cuando él detecte un espacio pues simplemente puede avanzar y con el sistema de anticolisión pues se va a detener en el momento que necesite detenerse. Estas aplicaciones cubren gran rango de la industria. Para más información se pueden contactar con nosotros, como les digo, si tienen alguna aplicación en mente que crean que puedan utilizar este MagneMotion, se pueden comunicar con nosotros y ya nosotros nos encargamos de hacer las preguntas adecuadas de la aplicación y de dimensionar. Adicional, también apoyamos en todo el tema de transferencia de conocimiento, de hay unos entrenamientos disponibles, cuentan también con mi apoyo para la implementación de estos sistemas en sus plantas. Bueno, aquí terminamos la primera parte. Quisiera saber si tienen preguntas hasta acá. Hasta ahorita no hay ninguna consulta adicional o pregunta en el chat. Tomás, si quieres, puedes explicar el uso de la herramienta del Motion Analyzer, que bueno, una de las ventajas del Motion Analyzer es ver todas las variables que están involucradas en la selección de los equipos, tanto del servomotor, el servodrive, como de los accesorios para una solución de control de movimiento.
Así es, Luis, muchas gracias. Adicional a los comentarios de Luis, quisiera comentarles, tenemos dos opciones disponibles. Una es la descargable, que es la que estamos viendo acá, y otra versión es la versión web, que más adelante, si nos queda el tiempo, se las muestro, pero es muy similar. La diferencia es que la versión online ya tiene todas las familias actualizadas de los servomotores. Aquí solamente llegamos hasta el 5500. Entonces aquí tenemos el 300, el 350, el 5500. No contamos ni con el 5100 ni con el 5700. ¿Ok? Entonces en ese caso ya me iría yo con la versión web, que es bien similar a esta, ¿cierto? Y Eh, digamos que otra ventaja de este, Haciendo sí, Luis, un adelante. paréntesis, Tomás, bueno, el que esté interesado en esta herramienta es completamente gratuita. Me pueden escribir a mi correo luis.ortiz@precision.es y con gusto se las hago llegar. Como dice Tomás, hay dos versiones, la que va a explicar ahorita Tomás y hay una versión web. Pero el que esté interesado en esta como herramienta me puede escribir y yo se las hago llegar. Muchísimas gracias. Así es. Em, Otra ventaja que tiene este, que es instalable, es que viene con dos opciones. Una opción para dimensionar y seleccionar y otra opción que solamente es para cotización. Este de acá tiene una ventaja y es que él acá simplemente yo voy a escoger el listado de equipos y él ahí internamente me va a decir si son compatibles o no son compatibles. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un servomotor BPL y voy a seleccionar un Drive Kinetics 350, no me lo va a permitir. ¿Listo? Otro ejemplo de esto es que si yo tengo un servomotor de una potencia, me va a mostrar solamente los drives disponibles y con capacidad para controlar ese drive. Adicional aquí configuro los cables, configuro los filtros y los demás accesorios sin problema. Para este ejemplo, yo quisiera dimensionar una aplicación. Entonces vamos a darle Start. Aquí me aparece un tip que me dice que esto se puede sincronizar con SolidWorks. Entonces, ustedes tienen el diseño en SolidWorks, eh, a través de un plugin en el SolidWorks pueden incluir esta herramienta y ver cómo se comportaría el servomotor. Aquí como primera medida me dice, eso es bien intuitivo, cualquier duda que uno tenga, simplemente se va aquí al menú de ayuda y va a abrir el manual en la parte, en la pestaña en la que estamos paradas. Entonces aquí pues yo le voy a explicar básicamente lo que está aquí en este manual. Aquí me dice tipo de carga. Por favor seleccione el tipo de carga, de acuerdo a las opciones que tenemos. Entonces, esto básicamente lo que quiere decir es cómo se va a mover mi carga, no cómo se va a mover mi servomotor. Entonces, tenemos cargas que se van a mover de forma lineal, de forma rotativa. Hay unas aplicaciones rotativas complejas. Tenemos unas aplicaciones ya prediseñadas, como por ejemplo una cuchilla rotativa o un sistema de desembobinado, donde es más complejo. Y aquí podría utilizar templates que vienen ya directamente de SolidWorks. Un ejemplo de carga lineal es, por ejemplo, una banda transportadora, ya que la carga, supongamos que es una caja, se va a mover de forma lineal. Entonces, las unidades de medida del movimiento de mi banda transportadora van a ser con unidades lineales. Ejemplo, metros, eh, milímetros, pulgadas, pies, cualquier unidad de medida lineal. Y rotativa quiere decir que la carga lo que va a hacer es que va a girar. Entonces, por ejemplo, aquí un bobinador, tenemos otro ejemplo que es una mesa rotativa, aquí donde la carga va a girar. Y aquí las unidades de medida pues ya van a ser en revoluciones o en grados. Entonces, para este ejemplo vamos a utilizar una carga lineal, en donde aquí voy a definir la carga, o sea, en este caso yo había hecho una caja, entonces la caja cuánto va a pesar, pongámoslo aquí 1 kilogramo, ¿cierto? Aquí en este esquema me muestra cuáles serían los valores eh, o hacia dónde, sí, un ejemplo de cómo estaría esta carga. Entonces, esta de aquí es la carga, el movimiento se va a hacer a la derecha y yo le aplico una fuerza en sentido contrario,
que me impide el movimiento libre de la carga, si tuviera ese caso, entonces yo aquí simplemente le pongo esa fuerza aplicada. ¿Listo? Aquí me dice que más o menos, entonces si le pongo un número positivo, pues va a ser una fuerza en sentido contrario al movimiento, y si le pongo un número negativo, quiere decir que va a ser una fuerza que me apoya, me ayuda a mí con el movimiento. Si tengo los datos de fricción que existen entre la superficie en donde está la caja y el movimiento, entonces esos datos los voy a poner acá. En este caso, pues no lo pongo porque es una banda transportadora y la banda se va a mover junto con la carga. Pero, por ejemplo, si yo tuviera un torno, ¿cierto? En la bancada se va a mover sobre unos rieles. Entonces, ahí sí yo tengo una fricción y necesito el coeficiente de fricción para poderlo agregar acá. ¿Listo? Si yo me paro acá, él me va a dar unos tips típicos. Entonces, en unos rieles lubricados, típicamente la fricción va a ser de 0,2 en un rango de 0,1 a 0,25. Si tengo unos tornillos, un tornillo con bolas recirculantes, entonces va a ser de 0,01, entre 0,01 y 0,01. Y si es entre teflón, pues ahí me da otro parámetro que yo podría poner ahí. Típicamente, pues mi actuador o mi sistema mecánico debería tener el coeficiente de fricción, entonces pues yo lo pongo acá. Esta carga también Coloqué, aquí. un segundo, Tomás, coloqué el link del Motion Analyzer aquí en el chat para que lo puedan Listo, descargar. listo, Gracias. perfecto. Y si Gracias. quieres poner también el link del Motion Analyzer en línea, también sería de ayuda, Luis, gracias. Ok, gracias. Aquí va a ser la inclinación de la carga. Entonces, en ese sentido la tenemos horizontal, en donde la gravedad va a ser perpendicular al movimiento, ¿cierto? Pero si yo tuviera una aplicación vertical, en donde la carga se va a desplazar de forma vertical, entonces aquí pues hay otras consideraciones que hay que tener en cuenta, que es la gravedad. Si yo me voy hacia arriba, voy a ir en contra de la gravedad, entonces tengo que vencer esa fuerza. Si yo voy a ir hacia abajo, voy a tener la gravedad a favor, entonces ahí el problema no va a ser el arranque, sino la frenada. Todos esos parámetros ya están incluidos acá, yo ya simplemente tengo que decir cómo va a ser la carga y él ya internamente se encarga de hacer todos los cálculos. Otra opción es, por ejemplo, yo tengo una banda inclinada donde voy a llevar la carga de una altura a otra altura. Típicamente esto puede rondar entre los 25 o 30 grados. Entonces aquí pues yo le pongo el grado de inclinación. Básicamente aquí la gravedad va a tener un componente en X, un componente en Y, ¿cierto? Y ya el sistema internamente se encarga de calcular todos esos factores. En este caso vamos a poner una carga horizontal y aquí le digo siguiente. Como les digo, si quedó alguna duda de esto y no la ponen en el chat, más adelante ustedes pueden venir aquí en Help y les va a abrir el manual, el mismo manual de antes, pero en la página ya en la que estamos con toda la descripción de qué es cada cosa. ¿Listo? Básicamente es lo que les acabo de mencionar. Por ejemplo, si tenemos un contrapeso, aquí pues tendríamos una fuerza aplicada en sentido contrario. Entonces, es bien interesante y como les digo, es bien intuitivo y bien sencillo de manejar. Aquí, en esta parte de acá, y bien importante, vamos a definir el perfil de movimiento. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo voy a mover yo mi carga? No es lo mismo moverme yo 1 metro en un segundo, ¿cierto? Que mover la misma carga, el mismo metro, pero en 0,5 o en 0,3 segundos. Entonces, esto va a afectar el dimensionamiento del servomotor. Entonces, aquí hay que ser bien, hay que poner los datos de forma pues bien coherente con la aplicación, ¿cierto? Si uno lo calcula con una velocidad y da un servomotor, pero después la aplicación cambia y, y no les va a funcionar, pues es porque quedó mal dimensionado desde el principio. Entonces, en este caso, mi recomendación es utilizar el peor de los casos, ¿cierto? Y sobredimensionar un poquito, como para tener ahí una gabela en la cual yo me pueda mover. Eso yo lo llamamos como un factor de seguridad.
Entonces aquí yo edito el perfil de movimiento. Entonces yo digo que me voy a mover 200 milímetros en un segundo. Voy a esperar 0,5 segundos y al yo definir ese perfil de movimiento de esta forma, él esperaría que después de estos 0,5 segundos vuelve y arranca con el mismo perfil de movimiento y lo va a hacer de forma continua. ¿Listo? Si por ejemplo mi perfil de movimiento es más complejo que esto, entonces yo puedo ponerle aquí más opciones, ¿cierto? Y agregar segmentos. Entonces aquí estoy parado en el primer segmento, ¿cierto? En donde me voy a mover 200 milímetros en un segundo. Aquí estoy parado en el segundo segmento en donde voy a estar detenido 0,5 segundos y puedo agregar un nuevo segmento de tipo index. Y aquí, por ejemplo, le voy a decir, me voy a mover menos 200 milímetros en un segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí yo me voy a devolver a la posición inicial. ¿Listo? Puedo agregar un nuevo segmento y en este caso pues le voy a poner un dwell, que es el tiempo muerto, de 0,5 segundos. ¿Listo? Entonces lo vamos a dejar acá, le digo OK y aquí yo voy a ver mi gráfica, ¿cierto? Aquí esta gráfica pues está velocidad versus tiempo. Yo puedo aquí agregar la posición, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener la posición en milímetros, voy a llegar de 0 a 200 milímetros. Aquí me quedo en la misma posición por el tiempo muerto y aquí empiezo mi regreso a la posición de 0. También puedo graficar la aceleración, cómo está funcionando la aceleración, el jerk, que el jerk es bueno, aclaremos un poquito sobre el jerk para los que no lo conocen. La velocidad finalmente va a ser un cambio de posición, ¿cierto? Con respecto al tiempo. Entonces es la derivada de la posición. La aceleración, aquí la tenemos en verde, va a ser un cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, de nuevo, velocidad es un cambio de posición con respecto al tiempo. Velocidad. Aceleración es un cambio de aceleración, es un cambio de, la aceleración es un cambio de velocidad con respecto al tiempo y pues por supuesto el jerk pues va a ser un cambio de aceleración con respecto al tiempo. Entonces se utiliza para la curva S, cuando no es una aceleración constante, como esta de acá que aquí la vemos, esta vendría siendo la rampa de aceleración, sino es una especie de curva S, quiere decir que la aceleración va a cambiar con respecto al tiempo y se parametriza aquí en el jerk. ¿Listo? Pero no me voy a detener mucho más en eso. Simplemente que sepan que tienen la opción. Aquí ya, dándole siguiente, pues voy a poder escoger mis actuadores, ya sean lineales o ya sea un mecanismo definido por el usuario. Nosotros contamos con servomotores o sistemas lineales que de por sí ya se van a mover de forma lineal, ¿cierto? Entonces yo podría poner aquí mi caja y este servomotor se va a mover de forma lineal. Tenemos cilindros eléctricos que también, pues, básicamente lo que es un tornillo que al girar pues internamente tiene una tuerca y pues va a salir o va a entrar. Y tenemos estaciones ya para hacer, digamos que mesas XY. No me voy a tener mucho en esto. Quiero hablar es de esta parte de acá. Entonces aquí ya tenemos diferentes sistemas en donde tenemos un conveyor o un sistema de correas, una banda transportadora, un tornillo sin fin, típicamente de bolas recirculantes, que son los que mejor se consiguen en el mercado, un sistema de cadenas con piñones y un sistema de rack con piñón. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la banda transportadora, que digamos que es la que tiene más parámetros. Entonces aquí es donde empieza lo interesante. Una banda transportadora como esta de acá típicamente va a tener un rodillo que se llama rodillo motor, en donde va a estar acoplado de forma directa o indirecta o a través de un reductor eh, a un rodillo. Entonces, aquí qué es importante saber el diámetro de ese rodillo. ¿Por qué? Porque el diámetro del rodillo va a depender de la posición y la velocidad a la que tenga que ir el servomotor. Entonces, si yo tengo el diámetro, con el diámetro calculo el perímetro, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo un perímetro de 200 milímetros, entonces para avanzar los 200 milímetros que yo definí antes, pues tengo que dar una vuelta. Si yo quiero avanzar esos 200 milímetros en un segundo, entonces tengo que lanzar una vuelta por segundo.
Ahora, si este diámetro ya no, si este diámetro no, sino este perímetro ya no es de 200 milímetros, sino va a ser de 100 milímetros, entonces yo ya tengo que avanzar 2 vueltas en un segundo, ¿cierto? Entonces pasar de 60 RPM a 120 RPM y avanzar 2 vueltas y ya no una vuelta para lograr los mismos 200 milímetros. ¿Listo? Entonces aquí pues vamos a poner el diámetro, no sé, un diámetro, pongámosle el de 100 milímetros, ¿cierto? Y aquí me va a decir cuál es la inercia, me está pidiendo cuál es la inercia de este rodillo acá. Es bien importante. Si yo por el motivo que sea no tengo la inercia en kilogramos por metro cuadrado o cualquiera de las unidades que están aquí disponibles, la puedo calcular. ¿Listo? Simplemente abro aquí mi calculadora, se me abre esta ventana y aquí me va a pedir unos datos de mi rodillo. El primer dato pues va a ser el diámetro, habíamos dicho que era de 100 milímetros, la longitud, que es la distancia que hay de acá hasta acá, entonces pongámosle, no sé, 75 milímetros y el material del cual está hecho. Entonces, por ejemplo, si escogemos aluminio, aquí me dice que la inercia va a ser de 0,0199. ¿Listo? Entonces, como les había dicho antes, esta va a ser la inercia de mi sistema mecánico y el servomotor que yo vaya a escoger, pues debe ser 10 veces o más menor a este valor de acá. ¿Listo? Aquí tenemos que el peso del sistema va a ser de 1.5 kilogramos. Por ejemplo, si yo cambio esto a acero, ya el peso va a cambiar a 4.6 kilogramos y la inercia también va a pasar de 0,01 que estaba antes a 0,05. Bueno, antes era 0,02 a 0,06 casi acá. Entonces la inercia va a ser muchísimo mayor y posiblemente vaya a tener que utilizar un servomotor mayor. Entonces, obviamente es más económico este rodillo en acero que el rodillo en aluminio, pero a la larga moverlo, el de aluminio va a ser mucho más sencillo y seguramente la diferencia de costos va a ser muchísimo menor entre los rodillos que entre la diferencia de potencias del servomotor. Entonces, al momento de estar diseñando bandas transportadoras o cualquier sistema, eh, cualquier sistema mecánico, es bien importante tener en cuenta cómo van a estar las cargas inerciales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, poner un cilindro hueco va a ser de una carga inercial muchísimo menor. Entonces, también vale la pena tenerlo en cuenta. En este caso, bueno, si por el motivo que sea yo no tengo el material o es un material compuesto y no tengo el diseño en SolidWorks, porque SolidWorks o AutoCAD, simplemente yo le pongo las propiedades de los materiales y él ya me va a arrojar la inercia. Simplemente yo aquí en vez de calcularlo por densidad, lo puedo calcular por masa. Aquí ya simplemente me va a pedir es el diámetro y el peso del rodillo. Entonces yo le puedo poner esto va a pesar 0,5 kilogramos. ¿Listo? Y aquí me pone la inercia. En este caso lo voy a dejar en aluminio, que es típico en bandas transportadoras, y le digo OK. Entonces él aquí ya me puso la inercia. ¿Listo? Aquí están los idlers. Un idler es un seguidor. Entonces, así como yo tengo un rodillo motor, voy a tener un rodillo aquí seguidor. Aquí puedo tener diferentes configuraciones, como por ejemplo yo le puedo agregar otro grupo de seguidores, ¿cierto? Entonces sería el grupo 1, ese sería el grupo 2. Y para terminar, esta otra configuración con cuatro rodillos. Uno motor y los otros 3 seguidores. ¿Listo? Adicional, si yo aquí en esta configuración, pero tengo rodillos aquí, por ejemplo, intermedios, también los puedo agregar acá, número de rodillos. Entonces, por ejemplo, le puedo poner 2, ¿cierto? Y aquí ya me muestra el rodillo seguidor. Para nuestro ejemplo, lo voy a dejar de 1. Y aquí me pide las dimensiones y la inercia del rodillo seguidor. En este caso, voy a copiar aquí los mismos datos, entonces 100 milímetros, copio esta inercia y la pego acá porque es exactamente igual y continuamos. Aquí me está pidiendo, bueno, nuevamente yo me voy aquí a mi ayuda
y aquí me va a explicar todo lo que yo ya les estuve hablando. ¿Listo? Cierro acá. Aquí me está pidiendo cuál va a ser la masa de la tabla, de un table. ¿Qué es este table? Entonces, yo tengo mi caja, ¿cierto? Y esta tabla va a estar fija a la banda transportadora. Entonces, son dos cosas diferentes. Si yo tuviera esta opción de acá, pues yo le puedo poner aquí el peso de eso. Y es el peso total de todas las que yo tenga. ¿Listo? Y aquí me va a pedir el peso. Aquí no me pide la distancia de la banda transportadora, pero sí me va a pedir el peso de la banda transportadora. Típicamente esas bandas transportadoras, lo más típico es que sean fabricadas por un fabricante de bandas transportadoras, con un catálogo, con unas especificaciones. Ustedes simplemente buscan la referencia y él les va a decir el peso por metro o el peso total, dependiendo de la referencia. Y aquí pues pondrían el peso de la banda transportadora. En este caso pongámosle también que es de 1 kilogramo, pongámosle de 2 kilogramos. Y aquí le decimos siguiente. Aquí ya en esta parte de acá vamos a empezar a ver el tema de las transmisiones. Entonces yo puedo tener diferentes etapas, ¿cierto? En donde aquí puedo seleccionar el tipo de transmisión. Entonces puede ser un acople directo, ¿cierto? Aquí me muestra la foto. Puede ser un sistema de engranajes. Puede ser un sistema de correas, preferiblemente que sean correas sincrónicas, ya que tenemos un servomotor de precisión y aquí al no tener correa sincrónica, pues nos metemos en líos de deslizamientos y pérdidas de posición eh, o simplemente no poner nada. ¿Listo? Aquí, por último, tenemos cómo escoger una caja reductora. Entonces yo recomiendo poner siempre cajas reductoras, ya que la caja reductora no solo me aumenta el torque, sino que también me aumenta la inercia exponencialmente del sentido de la carga, no del sentido del servomotor. Entonces con esto podemos escoger, como les decía aquí, es bien importante tener en cuenta es la inercia más que el mismo torque. Entonces al poner un reductor nos vamos a ganar muchísimo en inercia. Listo, aquí editamos y podemos escoger entre algunos de nuestros Encompass Partner. En la lista, en la versión web, van a encontrar más opciones que las que están acá. ¿Listo? En este caso voy a utilizar un Apex Dynamics. Voy a escoger esta familia, por escoger alguna, y le digo siguiente. Aquí ya, en esta opción de acá me dice cuál va a ser la familia de servomotores que yo quiero. Entonces, como les decía, pues mi caballito de batalla es el BPL con el 5500, ¿cierto? Que digamos que es como el más versátil. Entonces voy a escoger este. Aquí puedo escoger la temperatura ambiente, la altitud y se va a utilizar freno. Entonces, en este caso voy a explicar un poquito qué es el freno, que yo sé que es una pregunta típica y me dicen que para qué sirve ese freno. Entonces, el freno no sirve para detener la carga. El freno está pensado, por ejemplo, si yo tengo una banda inclinada y se va la luz, que que la caja no se me vaya a deslizar. Entonces se va la luz, se activa el freno y mantiene el eje quieto. ¿Listo? Pero no sirve para detener la carga. Si yo estoy andando y la quiero detener más rápido, entonces aplico el freno, no, para eso no sirve y pues terminan dañando el freno. En este caso que tenemos una carga horizontal, si se va la luz y pierde energía el servomotor, entonces pues la caja no se va a ir para ningún lado. Aquí pues ya me muestra los drives disponibles, como les decía, ese 5500, el BPL solo funciona con el 5500 y con el 5700, pero aquí todavía no tenemos la opción del 5700, tendríamos que irnos a la versión web. Aquí la alimentación trifásica, en la medida que se pueda, yo recomiendo siempre una alimentación trifásica. Nosotros tenemos la opción de alimentación monofásica, pero sin importar el equipo, sin importar la marca, sin importar lo que se quiera hacer, siempre es más estable una alimentación trifásica, ya que
pérdida parcial de alguna fase o la desnivelación de alguna fase, se compensan con las otras dos fases. Entonces, si tenemos una sola fase y se desnivela, pues ahí sí ya no hay nada que hacer. Aquí tenemos diferentes opciones de voltaje, entonces vamos a escoger un servomotor a 240 voltios. Escogemos aquí mi Kinetic 5500 y le damos continuar. También yo tomo un poquito de agua. Listos. Aquí entonces tenemos una opción automática y una opción manual. Si yo quisiera escoger aquí la opción manual, pues simplemente aquí al seleccionar me va a decir todos los servomotores disponibles. Yo selecciono uno, por ejemplo, porque ya lo tengo, ¿cierto? Le digo Done y al darle aquí buscar, pues él me va a decir cuáles son los drives que le funcionan a este servomotor, ¿cierto? Y ya la aplicación, como les voy a mostrar más adelante, me va a decir si funciona o no funciona. Si yo no tengo ni servomotor ni drive seleccionado, entonces simplemente lo dejo automático. Aquí en esta parte de acá, de la caja reductora, a mí sí me gusta seleccionarla manualmente. Si ya no me funciona por temas de velocidad, y eso lo puedo analizar más adelante, pues yo me devuelvo y escojo otra. ¿Por qué hago yo esto? Porque es que en las cajas reductoras tenemos relaciones desde 2 hasta 200 a 1. Entonces, pues me va a mostrar todas las opciones y pues va a ser bien complicado y saber cuál seleccionar. Entonces yo arranco con una, así a ojo. En este caso vamos a poner una de 10 a 1. Por ejemplo, aquí me dice que el ratio va a ser 10 a 1. Y arranco con mi búsqueda de forma automática. Entonces vean que lo hizo bien rápido. Y aquí me muestra varias opciones. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí cada pestaña que es. Esto de acá me dice que está disponible para venta. Esto de acá va a ser el motor, este de acá va a ser el drive y este de acá, pues la referencia de mi caja reductora. Yo escogí Apex no por ninguna preferencia particular, simplemente eh, aleatoriamente. General Rating, pues todo está en verde, entonces quiere decir que cualquiera de esas opciones me va a funcionar, ¿cierto? La potencia que va a consumir, entonces en este caso va a ser el del 100%, entonces ya empiezo yo a pensar que este de acá, pues no quiero estar yo en el 100% de mi capacidad. Esta de acá va a ser la temperatura de mi bobinado y va a estar al 2% de su capacidad. Créanme que esto de acá es un dato muy, muy real. Si la aplicación está bien dimensionada y ustedes después van y miden, van a encontrar que esto es muy, muy aproximado a la realidad, con un rango de error, yo creo que de más o menos 3, 4, 5 grados centígrados. ¿Listo? El pico del torque pues va a ser está bajito. El factor de costo pues está todo más o menos parecido, teniendo este como el más costoso. Y aquí es donde yo me concentro. ¿Listo? Digamos que todo está bien, la corriente, la utilización del bus, velocidades pico de velocidad. Entonces aquí es donde yo me concentro en ese tema de la inercia. Aquí es la relación de inercia y esto es lo que me calcula a mí el Motion Analyzer basado en toda la información que yo puse adelante antes. Entonces, ese servomotor comparado con la carga va a tener una relación de 2 a 1, de 2.8, de 3, de 4. Entonces, cualquiera de estos me va a servir porque está bien inferior a 10 a 1. En mi experiencia personal y por mi tranquilidad, yo típicamente trato de no llegar al límite del 10 a 1, sino máximo de un 7 a 1. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso cualquiera me va a funcionar. Aquí ya tengo que analizar yo cuál de estos es más económico, cuál de estos está más para entrega inmediata. Entonces aquí pues yo puedo ver que este de acá, estos tres de acá son los más pequeños, ¿cierto? ¿Y en qué cambia? Pues en la velocidad nominal. Entonces, básicamente en costo también van a ser muy, muy similares. Voy a escoger cualquiera aquí al azar y le doy doble clic. Y aquí es donde está el análisis de carga de mi sistema, en donde vamos a tener una gráfica de torque versus velocidad. Entonces vamos a estar trabajando en un rango de velocidades de 600 RPM, ¿cierto? Estos puntos rojos
van a ser los picos de torque que va a tener, y de pico, sí, los torques pico, y estos verdes van a ser los nominales de torque. Entonces, mientras todo esté debajo de la línea verde, lo verde debajo de la verde y lo rojo debajo de la rojo, entonces yo estoy tranquilo que eso me va a funcionar muy bien. Típicamente yo trato que lo Una rojo cosa, inclusive esté Tomás, debajo de lo verde. Sí, señor. disculpa. En tu experiencia, ¿qué tan sobredimensionado puede estar un servomotor referente al torque? Ah, no, por arriba lo que yo quiera. Entre más mejor. Lo que pasa es que entre más torque, pues va a ser mucho más costoso. Eh, Perfecto. yo procuro, para yo estar tranquilo y en la experiencia mía, que siempre me ha funcionado, es que lo rojo esté por debajo de la línea verde. ¿Sí? Entonces ya con esto yo estoy tranquilo. Hagamos un ejercicio. Vean que aquí tenemos con este BPL A633C, ¿cierto? Y con este H003 del drive, tenemos una inercia de 2,86 y un torque aquí bien bajito. Estamos en el rango del 0,1. ¿Listo? Newton metro. Entonces yo me puedo volver acá a la selección y aquí yo digo, bueno, este reductor de acá está muy grande. Vamos a poner uno más pequeño y a ver qué pasa. Entonces aquí habíamos dicho que era el 633C. Entonces vean que aquí los torques me van a aumentar, ¿cierto? Ya se están aproximando a 0,02, pero vean que aquí la inercia se me disparó a 31. Entonces este sistema ya no me funciona. ¿Listo? Ya no, para mí, no va a ser fácil de controlar. Y también depende de cada tipo de aplicación. En este caso de acá, que yo estoy andando hacia adelante y hacia atrás en unos rangos de un segundo, ¿cierto? Y mi aplicación me dice que yo tengo rangos de posicionamiento muy precisos, entonces esta inercia de acá no me va a funcionar. Si yo por el motivo que sea cogí un servomotor para ponerle una banda transportadora, pero esa banda transportadora va a estar en movimiento continuo y realmente no me interesa controlar la posición, sino simplemente detenerla en algún momento y arrancarla en algún otro momento, entonces aquí ya este tema inercial no me va a preocupar tanto. ¿Listo? Por otro lado, eh, entonces como vieron, es cierto lo que yo dije, que una caja reductora influye muchísimo en la inercia, más que en el torque. En el torque está directamente relacionado con la relación. Entonces, si yo tengo una relación de 10 a 1, pues voy a tener 10 veces más torque. Eso como lo vieron acá, de punto 1 pasó a punto 2. Cambio en el tema de inercia va a ser al cuadrado. Eso va a ser una respuesta cuadrática. Entonces, a medida que yo vaya aumentando la relación, el tema de inercia me va a aumentar al cuadrado. Entonces, es bien, bien crítico. Para temas de costos, una caja reductora, les puedo decir que una relación 3 a 1 puede costar lo mismo que una relación de 10 a 1, ya que es una caja, en este caso, de una sola etapa y es una caja planetaria, entonces el costo de fabricación pues va a ser el mismo. Entonces en costos son muy, muy similares. Entonces, en vez de preocuparme de irme con una 7 a 1, en donde yo voy a tener una inercia de 5 a 1, supongamos aquí un mirado 8, pues yo me voy con una caja de 10 a 1 que seguro me va a costar lo mismo y ya yo estoy mucho más tranquilo. ¿Listo? Cualquiera de las dos igual me va a funcionar siempre y cuando haya yo metido estos datos bien. ¿Listo? Por ejemplo, vean acá, si yo llego a editar esto y le digo que ya no es en un segundo, sino que es en 0,3 segundos, ¿cierto? Y esta parte de acá también no va a ser en un segundo, sino en 0,3 segundos. Posiblemente aquí en mi selección ya me van, bueno, en este caso no me cambió tanto. El torque necesario va a ser mayor, ¿listo? Mucho mayor. Entonces aquí hay una lección y es que el torque no necesariamente va relacionado directamente con la carga, porque el torque pues finalmente es fuerza por distancia, sino también va a tener que ver con los tiempos de aceleración y desaceleración para yo poder llegar
a mi velocidad nominal. Entonces, al escoger un servomotor, es bien importante tener eso muy bien definido. ¿Listo? Aquí vean que al cambiar yo esta aceleración, sí, al cambiar la aceleración y la velocidad, la relación de inercia no me cambió mucho, ya que el sistema mecánico pues sigue siendo el mismo. ¿Listo? Bueno, ya continuando que nos quedan pocos minutos, aquí me dice cuál va a ser la temperatura. Ah, bueno, aquí quiero mostrarles algo también. Por ejemplo, yo me voy aquí al motor y si yo tengo esta aplicación andando, me va a decir que la temperatura del bobinado va a ser de 43.1 grados centígrados y les garantizo que si ustedes van a medir allá, van a encontrar una temperatura de 33 grados. ¿Por qué? Porque el manual dice que la temperatura de la carcasa del servomotor por lo general es 10 grados menor a la temperatura de este señor de acá. Entonces, este servomotor nominal puede llegar a 155 grados. Entonces, si ustedes ven acá que les va a dar 90 grados, no se asusten, están casi que a la mitad de la temperatura ideal del servomotor o la temperatura máxima de funcionamiento. Eh, sí es de tener en cuenta que ese servomotor a 90 grados, si alguien lo toca, pues se va a meter su buena quemada. Aquí les va a salir las especificaciones de la aplicación y las capacidades del servomotor. Eso tanto para el servomotor como para el drive, ¿cierto? Ya que hablamos de potencias, como de la caja reductora en este caso de acá. Aquí también hay que tener en cuenta esto. Yo aquí estoy andando a 872 revoluciones por minuto con una velocidad pico de casi 2000 RPM. Este servomotor de acá llega a 3000 RPM, no tengo ningún problema. Hay servomotores que llegan a 8000 RPM nominal y este señor de acá está a 4500. Entonces, si yo voy a trabajar a 6000 RPM nominal, mi servomotor no le pasa absolutamente nada y puede trabajar 24/7 sin problema. Pero mi caja reductora no, y se va a empezar a calentar, y se va a empezar a calentar muchísimo, ¿sí? Y ya por transferencia de calor entre la caja reductora y el servomotor se va a calentar y en algún momento eventualmente se va a ir por falla de temperatura. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que en ese caso no fue culpa del servomotor, sino culpa de la caja reductora. Hago énfasis en eso porque me he encontrado ese caso en la industria en diferentes ocasiones. Aquí son otras funciones, no quiero hablar mucho de eso. Aquí ya empezamos a configurar el Bill of Material. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro servomotor escogido, que es el BPL 0633C. Aquí puedo escoger el de single turn o el de multiturn, dependiendo de lo que yo quiera. Aquí esta opción, por ejemplo, de acá es si yo quiero ponerle un sello adicional al flanche para evitar, por ejemplo, si va a estar en contacto con aceite o con algún otro tipo de sustancia, para evitar que este líquido entre en los rodamientos del servomotor, entonces le puedo poner como adicional un sello. Aquí son opciones para otro tipo de servos, todo eso está deshabilitado. Y aquí en el paso 3 yo digo que si lo quiero la parte de safety por cable o por Ethernet. Entonces aquí lo único que cambia va a ser esta referencia, H03ERS y en este caso H03ERS2. Entonces, este de acá tienen que tener en cuenta cómo lo van a trabajar porque este de acá que es por Ethernet no tiene la función de cableado y este que está cableado no tiene la función de por Ethernet. Como ya hablamos antes, este cable es único, el cable del motor. Entonces, pues aquí vamos a seleccionar la longitud de 5 metros. En este caso de acá, pues tenemos un solo cable. Si hubiéramos escogido un MPL, aquí vendrían las dos opciones. Uno para el cable de potencia y otro para el cable de encoder. Y listo, terminamos. Aquí en Power Supply, yo puedo calcular si va a necesitar una resistencia de frenado. Simplemente le digo buscar. Y él aquí me dice que va a estar al 8% de la corriente nominal. Entonces no tiene ningún problema. A medida que yo agrande esto, se suba, entonces él me va a dar a escoger la resistencia recomendada. Entonces, por ejemplo, yo me vuelvo aquí a mi eje. No sé si vaya a funcionar, pero creería que sí.
Entonces aquí los tiempos muertos, en vez de ponerlo de 0,5, lo voy a poner de 0,1. Si no me funciona, regresamos a como estábamos antes para ver qué cambios implica esto. Entonces ya me apareció que la resistencia del capacitor toca volverlas a seleccionar. Yo me vengo aquí a mi solución, veo que todo sigue igual, ¿cierto? No pasó nada. Aquí la temperatura del motor aumentó un poquito, ¿cierto? Y aquí yo me voy a potencia y vuelvo y busco. No, en este caso pues yo lo mismo. Con la resistencia interna es suficiente. Habrá casos que no, obviamente porque aquí pusimos una carga solamente una caja y es una banda transportadora. En otro tipo de casos pues pueda que sí necesitemos, por ejemplo en cargas verticales, ahí sí se necesita una resistencia de frenado. Aquí hay análisis de energía, ¿cierto? Y aquí vamos a configurar la parte de potencia. Entonces a mí que me gusta poner el filtro. ¿Listo? Aquí yo también puedo seleccionar circuit breakers, fusibles, todo para cumplir con normas. Habiendo seleccionado ya todo esto, yo me voy aquí a System Bill of Material y aquí yo ya tengo mi listado de materiales. Entonces solicito cotización y yo ya sé que esto me va a funcionar. Tenemos 5 minutos más antes de las preguntas finales, entonces quisiera mostrarles, si no hay dudas con respecto a esto, la otra parte del Motion Analyzer. Aquí no voy a guardar esto y es esta parte de acá. Entonces, yo ya sé que necesito un Kinetics 5500, ¿cierto? De acuerdo a las especificaciones que ya tengo, sé que voy a querer un motor BPL y voy a querer que sea multiturn, sin freno, con cuña estándar, ¿cierto? O con el factory o con el sello que les decía. Y aquí no tengo ninguna opción. Y sé que el que quiero es el 633C. ¿Listo? Eso ya lo sé. Entonces simplemente por eso lo escojo acá. Aquí abajo. Estos son los que me sirven, ¿cierto? Desde el más pequeño, que es el H03. Aquí me va a decir cuál es el torque, me va a decir cuál es el torque pico. De hecho, aquí también ya tengo yo cuál va a ser el torque y el torque pico y la velocidad máxima. Entonces yo puedo seleccionar con base en esto. Aquí no me muestra la inercia y yo le repito, la inercia es lo más importante, pero yo ya sé que el que quiero es el 633. Y aquí escojo los cables, ¿cierto? Y ya aquí rapidito, nuevamente me vuelvo a mi Power Supply. Aquí ya no voy a hacer análisis de carga ni nada de eso porque pues no tengo los datos de la carga. Y le digo que quiero mi filtro. Y acá ya rápidamente tengo mi listado de materiales que sé que me va a funcionar. ¿Listos? En los últimos 3 minutos que nos quedan, pues les muestro el Motion Analyzer online. La página es motionanalyzer.rockwellautomation.com como para mostrarles las principales ventajas. Aquí, En el chat coloqué el link del Motion listo. Analyzer Online y también está el link para que puedan descargar el archivo también del que ya explicaste. Muchas gracias, Luis. Entonces aquí alguna ventaja es que ya tenemos, ya podemos seleccionar por producto, ir a buscar los catálogos, también de las cajas reductoras de nuestros Encompass Partner. Tenemos pues noticias, links de interés como este de literatura que es donde vamos a encontrar todos los manuales, ¿cierto? Aquí pues yo ya estoy logueado. Entonces yo necesito, en este caso pues está mi correo corporativo, pero ustedes simplemente pueden crear una cuenta gratuitamente y eso tiene unas ventajas. Yo, por ejemplo, eh, me voy aquí, se me olvidó. Voy aquí a mis proyectos, ¿cierto? Los que yo ya he ido probando y puedo compartirlo, ¿cierto? Entonces, con algún compañero mío,
ustedes me lo pueden compartir a mí. Por ejemplo, me dicen, mira, Tomás, es que yo hice esta selección, pero tengo dudas, porfa, dale una mirada a ver qué recomendación me dan. Entonces simplemente me lo comparten. Aquí al compartirlo ponen mi correo electrónico y a mí ya me llega una notificación y yo ya puedo entrar y colaborar con ustedes. Entonces es una buena ventaja. ¿Listo? Puedo yo crear librerías. Por ejemplo, entonces yo ya sé que em, crear mis librerías, por ejemplo, basado en los productos primarios de precisión y pues ya aquí escoger los ejes que yo sepa que me van a entregar de forma inmediata. Listo, aquí están mis productos. Nuevamente para entrar a las categorías principales, soporte. Aquí soporte yo nunca he entrado, entonces ahí pues documentación. eh, Está bien interesante. Listo. ¿Cómo me regreso yo a la página principal? Acá. Entonces vamos a arrancar un proyecto nuevo. Precisión. Test. Crear un nuevo proyecto. Aquí pongo la descripción. Agrego un nuevo eje en blanco o lo podría poner desde la librería, ¿cierto? En ese caso lo puse en blanco. Y aquí empiezo yo a editar. Entonces aquí esto está muy similar a lo que vimos del otro Motion Analyzer. Entonces vamos a escoger una carga lineal. Aquí le digo seguir, continuar. Y aquí empiezo nuevamente yo a poner los datos así como los puse yo en el Motion Analyzer. Aquí me van a empezar a aparecer, antes me aparecían pestaña a pestaña, acá simplemente me va a decir ya cuál está configurada, también puedo navegar entre una y la otra, ¿cierto? Aquí cuál va a ser la velocidad inicial, la posición inicial, y aquí empiezo yo a crear mi perfil de movimiento. Gran desventaja de esto, que no tengo, si no tengo internet, no me sirve. Gran ventaja que aquí ya tengo todas las familias, está el 5100, 5700, inclusive las familias viejas, el Kinetics 300, 350, esta que ya está descontinuada, el 5500, el 6000 que también está descontinuado, este que ya pronto está a descontinuarse, igual que este. Aquí también tenemos, ve, esto sí es nuevo, entonces la ventaja de esto es que se actualiza solo. Este podemos escoger 523, 525, 527, 755, que todo eso no lo el 755T, que todo esto no lo tenemos en la versión eh, descargable. Aquí no me comprometo con fechas, pero ya desde hace algún tiempo nos están anunciando que se viene una versión como esta, pero instalable. Hay una consulta, Tomás, por parte Adelante. del ingeniero Francisco Guerrero, que dice que si se requieren bobinas de entrada o salida, resistencia de frenado, ¿cómo se selecciona? Nos vamos aquí. Ay, yo cerré el proyecto anterior. En esta parte de acá, en potencia, yo puedo seleccionar el capacitor, no me da la opción. Circuit breaker, resistencia externa. Entonces aquí me muestra la disponible que la R7, ¿cierto? En este caso de acá, ¿sí? Que no, que simplemente estamos seleccionando eh, manualmente. Y de la forma automática, cuando estamos dimensionando y seleccionando, aquí pongo rápido algo. Perdón, siguiente. Selecciono yo, por ejemplo, este para que vean. Entonces aquí ya que me va a pedir, me va a pedir el avance por milímetros, entonces 10 milímetros por segundo, la inercia 0,002.
la precarga, entonces aquí viene esto, la eficiencia, normalmente estos vienen al 95%, la masa de este señor de acá que vendría siendo la tuerca, 1 kilo, esta precarga yo lo puse mal, pongámosle 1 kilo, la eficiencia es al 95%, ¿cierto? Lo vamos a hacer sin reductor, BPL 5500, ¿cierto? Aquí selecciono. Bueno, me dice que no lo puedo seleccionar por lo rápido. Pero aquí cuando yo le ponía Power y le daba a buscar, ahí tenía una opción de hacerlo de forma manual. Entonces él ahí me recomienda la resistencia. Y de forma automática, si él ve que la necesita, pues la va a recomendar. No sé si esa era la pregunta. ¿Algún otro comentario? Sí, gracias. Bueno, señores, por mi parte entonces eso era todo. No sé, Luis, si quieres concluir con algún mensaje. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo y en Precisión Ecuador estamos a la orden. Cualquier consulta que necesiten en la parte de control de movimiento o automatización, software o incluso tenemos especialistas en cada una de las áreas, de la parte de potencia, CCMs, en la parte de servicio. Y bueno, agradecido de el ingeniero Tomás Alvezano por este tiempo que nos ayudó en el uso de la herramienta del Motion Analyzer para la selección de los equipos y también para conocer el portafolio de productos de Kinetics. Entonces, agradecido. Por favor, descarguen los documentos, háganle copia a los links para descargar el Motion Analyzer, tanto online como el archivo que pueden instalar en su computadora, porque al terminarse la sesión ya no van a poder descargarlos o copiar los links. Entonces, bueno, agradecido. No sé si tiene algún comentario adicional, Tomás, o si hay alguna consulta, pueden abrir sus micrófonos o hacerla por el chat. Muchísimas gracias. No, por mi lado también, a ti Luis, gracias por la invitación y mensaje para ustedes, pues tanto de parte como de Precisión como de Rockwell, estamos abiertos a, a colaborar en lo que sea necesario para tanto la selección de los equipos, tanto de la parte técnica como la parte comercial, pues estamos a su disposición. Bueno, muchísimas gracias y feliz resto de tarde. Bueno, este seminario, si hay alguna parte que quieren volver a repetir, este seminario va a quedar grabado. También le agradecemos, por favor, si pueden responder la encuesta que les llega 1 hora después de concluido este webinar. Y bueno, de verdad estamos a la orden y muchísimas gracias por su tiempo. Feliz tarde.